Título: Los susurros de Blackthorn. Prólogo. En el corazón del bosque de Blackthorn, un lugar que los aldeanos evitaban incluso mencionar, existía una mansión abandonada que guardaba secretos oscuros. Durante generaciones, la gente contaba historias de desapariciones y eventos inexplicables vinculados a esa casa. Los pocos que se aventuraron cerca de ella hablaron de susurros incesantes, figuras sombrías y una sensación sofocante que te seguía incluso después de abandonar el bosque. Nadie sabía a ciencia cierta que se ocultaba en la mansión, pero todos coincidían en que algo maligno habitaba allí. Capítulo 1. La herencia. Cuando Eleanor Grayson recibió la noticia de que había heredado la propiedad de Blackthorn, su primer instinto fue rechazarla. Pero la insistencia del abogado, sumada a su precaria situación económica, la llevó a reconsiderarlo. Necesitaba dinero, y si la mansión tenía algún valor, podría venderla. Pero algo no encajaba. La carta que acompañaba el testamento hablaba del deber de una Grayson y advertía que abandonar la mansión sin enfrentarse a su legado podría tener consecuencias terribles. Eleanor intentó ignorar esas palabras, pero un presentimiento inquietante se instaló en su mente. Cuando llegó al pueblo cercano, los habitantes la miraban con una mezcla de compasión y temor. Ninguno le habló directamente, salvo una anciana que la detuvo para advertirle. Si decides entrar a esa casa, no volverás a ser la misma. Esa mansión cambia a las personas, las devora por dentro. Eleanor sintió un escalofrío, pero también una resolución inesperada. No voy a dejar que una vieja casa me intimide, pensó, aunque la inseguridad acechaba en los rincones de su mente. Capítulo 2. Los primeros días. Eleanor llegó a la mansión y encontró un lugar cubierto de polvo y abandono, pero también de una extraña majestuosidad. Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban escenas de cacerías, rituales antiguos y figuras encapuchadas. Las ventanas, altas y estrechas, permitían que la luz del sol apenas iluminara los pasillos, creando sombras que parecían moverse por sí mismas. Había algo más, una atmósfera densa, como si las paredes mismas estuvieran observándola. Cada habitación parecía guardar secretos, cada crujido del suelo bajo sus pies la hacía sentir que no estaba sola. La primera noche fue tranquila, pero al día siguiente comenzó a notar cosas extrañas. Los relojes se detenían a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Las puertas crujían aunque no había viento, y sombras inexplicables se deslizaban por los rincones de su visión periférica. Explorando la casa, Eleanor encontró un cuarto cerrado con llave. Tras horas de buscar, halló la llave escondida en un compartimento secreto del escritorio principal. Al abrir la puerta, descubrió un estudio lleno de libros antiguos, todos relacionados con magia negra, rituales y maldiciones. En el centro del cuarto había un diario. Pertenecía a su tía abuela, quien hablaba de voces que la llamaban desde el sótano y un pacto ancestral que no había podido romper. El diario revelaba la historia de generaciones de los Grayson, cada una atrapada en un ciclo de poder y desesperación. Describía cómo la familia había construido su fortuna en base a un pacto oscuro, pero también cómo esa riqueza había traído locura, muerte y desgracia. Capítulo 3. Los susurros. Esa noche, los susurros comenzaron. Al principio eran apenas audibles, como si alguien hablara desde una habitación lejana. Pero pronto se volvieron claros y dirigidos a ella. Eleanor, decían, arrastrando las sílabas como un eco fantasmal. Intentó ignorarlos, convenciéndose de que era su mente jugándole trucos. Pero cuando las palabras comenzaron a formarse en frases completas, no pudo seguir fingiendo. Ayudanos, liberanos, o ultete. Eleanor, aterrada, decidió ir al sótano, el lugar más mencionado en el diario. Mientras descendía por las escaleras de piedra, sintió un frío helado que calaba sus huesos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que no reconocía, y el aire olía a humedad y descomposición. Allí encontró un altar deteriorado con velas apagadas y una figura tallada en piedra, grotesca y deformada. Al tocarla, una visión la golpeó, un ritual interrumpido, gritos, sangre y una figura encapuchada que la miraba directamente, sus ojos como pozos negros sin fondo. Los susurros se transformaron en gritos de angustia, llenando el sótano y obligándola a salir corriendo. Capítulo 4. Ecos del pasado. Durante los días siguientes, Eleanor empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Su paciencia se agotaba con rapidez, y las sombras de la mansión parecían prolongarse más de lo normal. Un día,
Al revisar el desván, encontró un viejo baúl cubierto de cadenas oxidadas. Dentro, había cartas escritas por su tía abuela, describiendo un espíritu llamado Malakai, un ser que se alimentaba del miedo y el dolor de los que habitaban la casa. Una carta revelaba que este ser no era solo una maldición, sino una creación de los Grayson, un protector que se había vuelto contra ellos. Eleanor también comenzó a escuchar pasos a medianoche, acompañados por un golpeteo rítmico que provenía del sótano. Cada vez que intentaba dormir, sentía como si algo invisible se sentara al borde de su cama, observándola. Los espejos de la casa reflejaban habitaciones que no existían o figuras que desaparecían cuando volteaba a mirar directamente. Capítulo 5. La decisión. Eleanor, decidida a terminar con la maldición, comenzó a reunir los materiales para completar el ritual. Los libros del estudio le daban pistas ambiguas sobre cómo enfrentarse a la entidad. Necesitaría sacrificar algo de gran valor para sellar el pacto o destruirlo definitivamente. En el clímax de la historia, Eleanor realizó el ritual, enfrentándose a la entidad. En una batalla de voluntad y fe, descubrió que el verdadero poder residía en su capacidad para elegir su destino. Ofreció su propia alma para liberar a las futuras generaciones de su familia. Epílogo. Cuando el ritual terminó, la mansión comenzó a derrumbarse. Eleanor sintió una paz extraña al ser rodeada por una luz cálida. Los susurros se apagaron para siempre. Días después, los aldeanos encontraron el bosque en calma y la mansión completamente reducida a escombros. Aunque nadie supo nunca lo que realmente ocurrió, una leyenda nueva comenzó a circular: la historia de Eleanor Grayson, la última guardiana de Blackthorn. El sacrificio de Eleanor aseguró la libertad de su linaje, y aunque su nombre se perdió en el tiempo, su valentía quedó grabada en los ecos del bosque, ahora en paz.